y tengo el gusto de presentar al doctor Roberto Arturo Castillo Reiter, que es médico ginecólogo en medicina materno-fetal y tiene posgrado en medicina crítica en ginecología y obstetricia. El tema siguiente es un tema muy interesante porque es una de las causas de morbimortalidad más importante en nuestro país y yo creo que retomar estos nuevos conceptos es importante para el manejo de nuestras pacientes. El tema se llama Conceptos actuales de la preeclampsia y eclampsia y su aplicación en anestesiología. Le dejamos la palabra al doctor Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya sé que a esta hora ya están un poquito cansados, vamos a hacer algo fluida esta plática, esta charla, y bueno, hay algunos puntos que ustedes manejan mucho mejor, entonces quise hacer una revisión sistemática de algunas de las guías de práctica clínica más importantes y tomar todos los aspectos, tanto desde el punto de vista que vemos en ginecología, que vemos anestesio y que vemos también en medicina intensiva. Pues bueno, es un honor para mí estar aquí con ustedes y pues bueno, vamos a aprender juntos con esto. La importancia, como ya se ha venido mencionando, pues de esta patología es absoluta. En México la razón de mortalidad materna es calculada en 49.9 funciones por cada 100,000 nacimientos. No, estamos lejos de países desarrollados que manejan tasas de mortalidad mucho más bajas, o sea, que no llegan ni siquiera a 2 dígitos. Pero bueno, esa es una situación que tenemos que ir reforzando. El año pasado, al cierre del 2012, la preeclampsia fue la causa número 1 de mortalidad, con un 22.1%, seguida muy de cerca de hemorragia posparto, que en otros países pues se invierten estas dos relaciones. Para esta semana hice una revisión donde a la semana que llevamos, que es la semana 18, tenemos 285 defunciones en lo que va del año. Esto en relación a mortalidad por preeclampsia principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos mejor que el año pasado, vamos mejor que los años pasados, y eso es lo que queremos, no que mejoremos, que esto se vaya hasta abajo. Entonces, vamos empezando bien, relativamente, pues vamos a mejorar con este tipo de charlas que estamos viendo. El origen de la preeclampsia, antes, bueno, se manejaban cosas un poco sencillas, se decía que era la enfermedad de las teorías. Ahora se sabe que tiene mucho que ver con la placentación. La placenta es la causante de muchas de estas situaciones y depende del momento en que se dé, hacia dónde se va a ir, si se va a ir a preeclampsia, se va a ir a restricción del crecimiento, se va a ir a una preeclampsia de inicio tardío. Esto es bastante importante y ahorita no voy a andar mucho en esto, pero sí algunos puntos que van a ser muy importantes. De aquí en adelante vamos a oír hablar mucho de factores angiogénicos, y es que los factores angiogénicos van a ser la siguiente generación de diagnóstico. Aquí, de una forma normal, el factor de crecimiento placentario y el VEC son dos de los factores más importantes, pero cuando se da un proceso de mala placentación donde tiene ahora sí muchas teorías, muchas situaciones como la predisposición genética, la mala adaptación inmunológica a la placenta, la placentación anormal por sí sola, isquemia placentaria o estrés oxidativo, esto ya se puede decir que es una etapa de preeclampsia, es una preeclampsia que estamos hablando preclínica. O sea, es un estadio 1 antes de las 20 semanas. De aquí en adelante el diagnóstico se va a hacer en este sentido. Actualmente conocemos la fase clínica, y la fase clínica pues es la que nos sigue dando problemas. La fase clínica está dada por el imbalance de los factores angiogénicos que mencioné anteriormente y sobre todo de estos otros factores, SFLT1, endoglina soluble, el receptor anti-T1. Todo esto son los causantes de causar la hipertensión, el daño endotelial causado por todo esto, y dan los dos factores clínicos que conocemos de preeclampsia. ¿Por qué estos factores? ¿Por qué soy insistente con estos factores? Porque se encontró en cortes que se hacían sobre suplementos de calcio. Un investigador aquí, Levin, hizo una revisión y encontró estos factores modificados. El SFLT1 se aumentaba, que es y el factor de crecimiento placentario se disminuía.
Esto tiene mucha repercusión en muchos sentidos. El SFLT1, como vamos a ver en una siguiente diapositiva, se eleva y es el causante de este daño endotelial, de esta hipertensión, pero al mismo tiempo no nada más se da durante el embarazo, sino que en el puerperio y en el momento del trabajo de parto o de la cesárea también se da, y eso puede ser lo que nos dé alteraciones en las cifras tensionales. Por otro lado, estos dos factores, aquí se ven SFLT1, el que se va aumentando, y factor de crecimiento que se va disminuyendo. Esto va a ser el diagnóstico en un futuro. Ahora se está usando una relación SFLT1 sobre factor de crecimiento placentario, y ese es el diagnóstico más temprano de preeclampsia. Esto ya se está haciendo en México, incluso aquí en la Gineco 4 se realizó un kit para hacer este tipo de diagnóstico, y realmente es muy impresionante. Esta relación, cuando sube más de 85, es cuando se tiene un diagnóstico casi certero, un 95% de sensibilidad de que se trata de una preeclampsia, y esto incluso antes de que se den los factores clínicos. ¿Por qué la endoglina soluble y el SFLT1? Porque ellos actúan dañando los endotelios, dañando a nivel del glomérulo, son los causantes de la pérdida de proteínas y al mismo tiempo de la hipertensión, del daño vascular. Aquí estas gráficas sirven nada más para comentar que bueno, factores como el SFLT1 durante el trabajo de parto o una paciente con preeclampsia obviamente están elevados en relación a un embarazo normal. Pero una vez que se da el alumbramiento, o sea, la placenta, estos factores no disminuyen, sino que quedan un poco elevados todavía por 24 horas, y esa es la causa por la que en muchos casos tenemos hipertensiones aún en las primeras 24 horas del puerperio. Entonces es muy importante seguir vigilando a estas pacientes. La clasificación realmente no ha modificado mucho, pero sí hay algunos puntos que me gustaría comentar. Para empezar, bueno, el más benigno es la hipertensión gestacional. La hipertensión gestacional es aquella hipertensión sin datos de proteínas, que se presenta después de las 20 semanas, pero tengan cuidado porque la hipertensión gestacional puede evolucionar en un 50-60% a preeclampsia. En otros casos solo se trata de hipertensión crónica, y digo solo se trata porque comparado con esto pues es bastante malo estos diagnósticos, y en los casos más benignos es solo una hipertensión transitoria. En cuanto a la hipertensión arterial crónica, hay muchas definiciones, bueno, hay muchos puntos que son importantes para la definición. Uno de ellos es la hipertensión arterial crónica que se encuentra antes de las 20 semanas, o aquella paciente que ya sabía previo al embarazo. Aquí entra la preeclampsia y eclampsia, que tiene un porcentaje en que un 30% de estas pacientes se puede complicar, hipertensas crónicas se pueden complicar al final del embarazo con una preeclampsia agregada. Y bueno, ya esta paciente que tiene preeclampsia o hipertensión arterial crónica con una agregada pueden evolucionar, cuando se trata de severas, hasta un 5 a 8% con eclampsia y un 10 a 20% con el síndrome de Hell. El diagnóstico de la preeclampsia, como les comentaba, de forma clínica es sencillo, ¿no? Es la hipertensión más de 140-90 con proteínas. Son proteínas más de 300 miligramos en orina de 24 horas. Hay otros puntos importantes para el diagnóstico. Se está usando mucho la relación proteínas-creatinina en una sola determinación, que también nos da un valor muy aproximado, pero para fines internacionales este es el diagnóstico. Y bueno, esta clasificación también se toma en cuenta si es leve o severa, se comentaba anteriormente, pero las nuevas guías ya han quitado el término de leve. Entonces se trata de una paciente con preeclampsia, punto, o preeclampsia severa. Lo leve se retiró. ¿Y por qué? Porque en muchos en estas ocasiones muchas pacientes tienen una progresión lenta y es la progresión más benigna, pero hay pacientes que pueden tener una progresión rápida, inesperada y ocasionalmente pues puede ser fulminante. Entonces no hay que dejar de vigilar a esta paciente con una preeclampsia que antes se llamaba leve. Ahora, otro punto que se está tomando cada vez más en las revisiones es el inicio. Una paciente de inicio temprano se considera, según las guías de la Organización Mundial de la Salud, antes de las 32 a 34 semanas. ¿Y por qué es importante? Porque estas pacientes van a tener enfermedades más severas. El inicio tardío tiene progresiones más benignas y pues bueno, la eclampsia que es una progresión más avanzada de esto. Ya comentamos sobre la hipertensión arterial crónica, la preeclampsia crónica. A estas también se le conoce, cuando se agrega una preeclampsia, se le conoce como hipertensión arterial crónica con preeclampsia agregada.
Aquí hay que tener cuidado porque una hipertensión crónica con preeclampsia agregada no es diagnóstico inmediato de que ya es severidad y se interrumpe, sino que es un punto donde tenemos que evaluarlo igual que la preeclampsia. O sea, si presenta datos de severidad, se va a interrumpir. Si presenta datos que aún se puede estudiar, se continúa el estudio. Y bueno, la hipertensión gestacional, que ya vimos que es de las más benignas. Los diagnósticos de la ACO son los más comunes, los que más hemos revisado para severidad. Y bueno, estos están vigentes desde el 2001, después en 2002 y 2011 no los han cambiado. Pero sí hay algunos puntos que han dicho que son más importantes en estos diagnósticos, en estos criterios, perdón. Y estos son los criterios de severidad que ameritan una interrupción a muy corto plazo. O sea, aunque tengamos el diagnóstico de preeclampsia severa con los diagnósticos previos, no sé si recuerden que salió en el 2010 los lineamientos técnicos y decían casi que si se daban algunos de los diagnósticos previos se tenía que interrumpir en menos de 6 horas. Realmente eso pues suena más como a receta de cocina y quizá eso no es lo ideal. Lo ideal es estabilizar a la paciente y valorar que tenga cualquiera de estos diagnósticos sí pudiera ser más importantes. Y aquí el inciso A es muy importante porque si ven la elevación de transaminasas hepáticas, hemólisis, elevación de deshidrogenasa y plaquetopenia a menos de 100.000, epigastralgia o hepatalgia, pues nos habla del síndrome de HELP. Entonces, este se considera obviamente uno de los criterios ya de severidad. El incremento de la creatinina, porque nos está hablando de un daño renal. La presión arterial más de 160, 110, pues también, o sea, esa permanece. Y el edema agudo de pulmón, alteraciones en el bienestar fetal también son indicaciones. El síndrome de HELP no le voy a dar mucha fuerza, ya lo comentamos en la diapositiva anterior. Los diagnósticos continúan siendo lo mismo. Se están sugiriendo las guías que se elimine el uso del término de HELP incompleto. O sea, un HELP incompleto pues es una preeclampsia severa. No necesariamente tiene que ponérsele ese nombre. O sea, incluso para fines de tratamiento el síndrome de HELP y la preeclampsia severa se manejan prácticamente igual. O sea, nada más teniendo en cuenta que tiene más morbilidad, un estadio más avanzado como es el síndrome de HELP. De eclampsia, ya conocemos que es las crisis convulsivas en cualquier paciente que tiene preeclampsia y que no es atribuida a otra causa, que no tiene antecedente de epilepsia. Pero cuando se dan estos otros datos hay que investigar porque lo más seguro es que no se trate de una eclampsia. Cuando hay estados de coma, por ejemplo un Glasgow menos de 8, cuando hay, puede haber hemorragia cerebral, puede haber trombosis venosa o arterial cerebral, puede haber estados de coma inducidos por fármacos, traumatismos o alteraciones metabólicas. Entonces, la eclampsia, aunque es una situación grave, su evolución es benigna, o sea, son crisis convulsivas que no duran más allá de 1 o 2 minutos. Y aquí hay una cosa muy, muy, muy interesante de la eclampsia. La eclampsia siempre se manejó como un diagnóstico, como un vasoespasmo, pero cada vez se ve más que se trata más de una encefalopatía hipertensiva y dado por un edema vasogénico. La progresión es, ahorita vamos a ver una gráfica enseguida cómo se da esa progresión. Primero hay una pérdida en la autorregulación vascular, se da una dilatación pasiva arteriolar, hay extravasación de proteínas y líquido, esto nos da el edema vasogénico. Y bueno, llega a la eclampsia. Pero lo más interesante es cómo se pierden estos mecanismos de regulación vascular. Una paciente, ahorita voy a estar brincando de la anterior a esta. Una paciente que tiene una presión de perfusión cerebral, que bueno, es igual a la presión arterial media, alrededor de 50, pues mantiene un flujo sanguíneo cerebral estable de 50 de presión de perfusión cerebral hasta 150, 170. Se da esta meseta, se da este mecanismo de regulación, de autorregulación, pero cuando la presión sube y se eleva la presión arterial media, aumenta también la presión de perfusión cerebral, y una vez que se da esta subida en la curva, es cuando se rompieron los mecanismos de autorregulación, y aquí es cuando se da el fenómeno de encefalopatía hipertensiva y se da la eclampsia. Aquí es muy interesante saber esto. Las pacientes adolescentes, las pacientes que tienen una preeclampsia de inicio, o sea, es una paciente, digamos, de 16 años, tiene unas cifras tensionales de 140-90 quizá,
esta paciente hay que tener cuidado porque estos mecanismos de autorregulación son más lábiles. Entonces, pacientes jóvenes aunque no tengan las cifras que a veces vemos en pacientes hipertensas crónicas que llegan hasta 200 sobre 120 y llegan como si nada, sin cefalea, sin datos de encefalopatía hipertensiva, esas pacientes son más lábiles, entonces hay que tener mucho cuidado. No quiero decir con esto que las pacientes hipertensas crónicas no se les debe de tener ese cuidado, pero sí se modifican estas curvas dependiendo de la edad. Y bueno, cuando se da una elevación de la presión arterial media y se rompen estos mecanismos que están alrededor de 150, 170, es cuando se da la crisis convulsiva. Hay un síndrome que se conoce como de leucomalacia posterior reversible, que es parte del edema vasogénico. Esto nada más se da en los primeros días posterior a la eclampsia, pero no permanece, no es una lesión que permanezca y pues es otro dato cardinal. Aquí las metas terapéuticas son, ya sabemos, la resolución del embarazo, la normalización del volumen circulante, tratamiento de hipertensión, las profilaxis para que no se presente esa eclampsia y evitar los riesgos y limitar el daño sistémico. Aquí en la preeclampsia esta es una cosa muy importante. En el manejo de la preeclampsia y eclampsia, una vez que se da este diagnóstico, se debe tener un tratamiento con una rutina que le llamamos de colapso materno y tratamiento de preeclampsia severa, donde se tiene que manejar de forma multidisciplinaria. O sea, en este manejo entramos todos. Hay un reanimador médico, un reanimador obstetra, un coordinador, y cada quien se encuentra en un área específica. Ustedes son protagonistas precisamente de este manejo multidisciplinario. Entonces se trata de mantener cifras tensionales, mantener volúmenes circulantes, no pasarnos de volumen, el manejo hipertensivo que es esencial. Entonces aquí una vez que se da la evaluación del estado materno-fetal, se aplica el sulfato de magnesio, 1 gramo por hora durante 24 horas y se valora. ¿Existe una urgencia obstétrica? O sea, el bebé o el embarazo está sufriendo en este momento un desprendimiento de placenta normoinserta. Si es así, entonces sí se debe dar la interrupción del embarazo por la vía obstétrica más adecuada, pues en ese caso sería abdominal. Pero si no existe una urgencia obstétrica, aun cuando se trate de eclampsia, es más importante evaluar el estado neurológico, dar tratamiento de acuerdo a esto y continuar con el tratamiento para la preeclampsia y eclampsia. Una vez que la paciente ya está estable, o sea, estamos hablando que tuvo crisis convulsiva, tenemos que controlar las cifras tensionales, tenemos que poner el sulfato de magnesio y una vez que está estable, entonces sí viene la interrupción del embarazo por la vía obstétrica más adecuada. No se trata de que si una paciente llega con eclampsia es una urgencia meterla ya a quirófano. No, solo que sea por cuestiones de urgencia obstétrica. Volumen de circulante sanguíneo, eso es un área que realmente ustedes manejan mucho mejor que yo. Yo lo hago más por ejercicio, por recordar todo esto, pero a mí me gustó mucho esta corrección del déficit de agua, que es la expansión de volumen plasmática que da cada tipo de solución. Entonces, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, las soluciones glucosadas, que, por cada litro infundido nos dan un volumen intravascular, una expansión de 72 mililitros, porque, sabemos aquí como en la gráfica anterior, estas van al agua corporal total. En cambio, por ejemplo, las soluciones salinas, por cada 1000 mililitros, se queda 214 mililitros en el espacio intravascular por litro infundido. Esto es porque van a volumen, intracelular, aquí me equivoqué. Pero esto es muy interesante, entonces ya sabemos entre glucosado y salino, pues nos vamos por salino, ¿verdad? Y la expansión de plasmática con coloides, en esto hay mucha controversia, hay muchos estudios, hay revisiones de Cochrane que hablan de 4 ensayos clínicos aleatorizados, y aquí dice que con el uso de coloides se puede requerir terapia adicional cuando se comparó con cristaloides, por ejemplo, y sale un riesgo relativo de 1.57 que nos diría, pues sí puede ser, pero si vemos los intervalos de confianza, cruzan la unidad y no realmente no tiene tanto valor. Cuando se evalúa ahora si estos tipos de coloides aumentan la cesárea, pues también son valores que como que no tienen mucha
mucho valor tampoco por los intervalos de confianza. Uno ve muerte perinatal y se asusta porque los riesgos relativos se elevaron 3.5, pero los intervalos de confianza son demasiado amplios, 0.18 hasta 67, entonces faltan más estudios, pero quizá el principal manejo debe ser con cristaloides, que es lo que menos nos ha dado problemas. Bueno, también como les digo, todo el manejo de líquidos, ustedes son más expertos en esto y también la doctora a continuación, pues yo creo que va a retomar más estos puntos. Pero bueno, aquí hay que irse con cuidado, no se recomienda pues la administración de una carga fija de 500 o 1000 antes de la analgesia o anestesia. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas pacientes llegan a urgencias y ahí se les pasa un primer bolo. Suben a quirófano, se les pasa otro bolo y una vez que están en quirófano a veces se les pasa otra carga más y es cuando se empiezan a complicar las situaciones y nos pueden llevar a edema agudo de pulmón. Estas pacientes sabemos que tienen un déficit intravascular de volumen, pero al mismo tiempo ese déficit es porque está en el espacio intersticial. Solo en casos especiales, bueno, cuando vemos datos de deshidratación o alteración de la frecuencia cardíaca fetal, en ese caso sí podríamos aumentar un poco la cantidad de volumen que se aplica. También se recomienda la administración de líquidos, como les decía, con precaución para no caer en el edema agudo de pulmón. Y este es un punto muy importante y que me gusta mucho. La mayoría de las pacientes preeclámpticas pueden llegar a tener oliguria y muchas veces nos asustamos porque son pacientes que llegan a tener volúmenes urinarios de menos de 15 mililitros y hay ocasiones que pasa una hora y no orinan nada. Esto pues es por la depresión precisamente de ese volumen que tienen. Entonces, estas pacientes es válido pasarles furosemida o dopamina. Bueno, se hizo un estudio también, se hizo una revisión de estudios de ECAS y también se vio que no hay un beneficio real en administrar furosemida o administrar dopamina. ¿Por qué? Porque el riñón es el que está en ese momento con el daño a ese órgano y muchas veces estas pacientes pueden tener por ejemplo, una depresión de volumen y eso los puede llevar a una necrosis tubular aguda, todo esto. Si nosotros depletamos más el volumen con furosemida, podemos tener más riesgo de llevarla a esa necrosis tubular. La colocación de exceso venoso no es de manera rutinaria. Se debe evaluar en algunas pacientes, por ejemplo, pacientes que ya sospechamos que ya están con edema agudo de pulmón, pacientes que no están respondiendo a tratamiento, pues bueno, se podría valorar. También igual los catéteres de flotación y esos, pero pues ya el uso sería más bien en terapia en algunos casos. Y bueno, la hipertensión, el manejo hipertensivo, esto es quizá una de las dos piedras angulares en este manejo y es porque esto nos lleva a una hemorragia cerebral que es la que causa el 46.4% de la muerte. También nos lleva a desprendimiento de prematuro de placenta y todo esto pues bueno se asocia más, como dijimos, a eclampsia, un descontrol hipertensivo. Aquí hay algunos puntos que tomé desde el punto prenatal y si es necesario, por ejemplo, el reposo de estas pacientes. Pues parece ser que una vez que una paciente ya se encuentra con descontrol hipertensivo, sí beneficia el reposo hospitalario en cama, sí beneficia para disminuir el riesgo de hipertensión severa posterior. Lo mismo pasa con la administración de antihipertensivos en pacientes con hipertensión gestacional. Dijimos que la hipertensión gestacional aparentemente es la más benigna, pero puede evolucionar a preeclampsia severa. En ese caso, que se avance, independientemente de que no se avance a preeclampsia, las pacientes que se les da tratamiento con antihipertensivo tienen menos posibilidad de desarrollar un riesgo de hipertensión severa. Entonces vale la pena también realizar esta maniobra antes. Y el tratamiento en pacientes con hipertensión es prácticamente lo mismo, son parte de los mismos estudios. Aquí en pacientes con preeclampsia también muchas veces se manejaba antes que preeclampsia que le llamábamos leve, que es únicamente preeclampsia, no se administraba antihipertensivos porque decíamos no, la podemos enmascarar, eso ya no tiene validez. Realmente una paciente que se detecta con preeclampsia se debe dar tratamiento antihipertensivo para disminuir el riesgo de que presente posteriormente difícil control en las cifras tensionales. Entonces estos sí tienen valor, tienen intervalos de confianza buenos, tienen un número necesario a tratar de 9 a 17 que es bastante aceptable. Y bueno, las drogas antihipertensivas que podemos usar,
Podemos usar alfa-metildopa, esto digamos en el caso de vía oral, alfa-metildopa, beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio y quizá alfa-bloqueadores, pero nos vamos más por estos tres primeros. Se puede usar una, dos o más drogas, el número necesario que se requiera para llevar un buen control hipertensivo. Esto es de manejo más ambulatorio. Pero ahora, en el tratamiento de hipertensión severa, ya en el embarazo, o sea, pacientes que ya llegan con nosotros en un estado de severidad, aquí hay más opciones de tratamiento. El abetalol sigue siendo en todas las guías la primera opción. En México en muchos hospitales no lo tenemos. Entonces hay que considerarlo, hay que conocerlo, cómo se usa, pero pues bueno, desgraciadamente no lo tenemos siempre. Nifedipino es válido, el uso de nifedipino vía oral es muy válido, la dosis de 5 a 10 miligramos. Antes se usaba sublingual, realmente no tiene ninguna ventaja, tiene que ser deglutido principalmente. Y la hidralacina pues es también de batalla. Las dosis repetidas de bolos de 5 miligramos hasta llevar un control. Hay que tener más cuidado con hidralacina, sobre todo por el incremento de riesgo de hipotensión materna y pues con el betalol en pacientes con asma. Aquí, bueno, es parte de lo mismo del manejo. También hemos usado el nitroprusiato, pero el nitroprusiato, pues bueno, solo se sugiere hasta 4 horas antes de la resolución, no es la elección. Nosotros lo usamos más en pacientes ya en el puerperio, que tienen difícil control. Y hay una relación entre el tipo de patología que se asocia y cuál antihipertensivo podemos usar. Por ejemplo, con edema agudo de pulmón, con disfunción sistólica, aquí podemos usar nicardipina o nitroprusiato. En edema agudo de pulmón con disfunción diastólica, la betalol. Y hay ciertas relaciones. Esto están en las guías de práctica clínica del CENETEC, están por salir. Y el Instituto Nacional de Perinatología, pues bueno, fue el que coordinó esta guía basada en estos datos. En el posparto sigue siendo igual de importante el uso de antihipertensivos. ¿Qué agentes antihipertensivos podemos usar durante la lactancia? Nifedipino de liberación prolongada, podemos usar la betalol también en vía oral, metildopa, captopril y enalapril, que no son de uso durante el embarazo, ya durante la lactancia son totalmente aceptados. El sulfato de magnesio, la otra piedra angular en esta situación, pues bueno, aquí sí hay muchísimos estudios y todos con un nivel de evidencia muy alto que sugieren que no hay otra opción. O sea, no se debe usar diazepam, no se debe usar fenitoína, no da beneficio otros tratamientos. O sea, la primera línea, y por mucho, en todos los estudios sigue siendo sulfato de magnesio. Aquí hay quizá otro manejo que puede compararse al sulfato de magnesio. Bueno, aquí estamos viendo los riesgos relativos de la protección que da el sulfato de magnesio contra eclampsia y contra muerte materna. En los dos casos tiene efecto protector el sulfato de magnesio. Pero además del sulfato de magnesio, hay un estudio de la betalol donde se estudió conjuntamente con la betalol con sulfato de magnesio, y este sería el único tratamiento que se le compara a sulfato de magnesio en buen control para prevenir eclampsia. ¿Y por qué? Por lo que comentábamos de las curvas de regulación de flujo cerebral. Si se controla la presión arterial como la betalol, pues podemos tener profilaxis en disminuir estos riesgos. Pero aún así sigue siendo el sulfato de magnesio el fármaco de primera línea. Bueno, estos son los protocolos de infusión de sulfato de magnesio, las dosis iniciales que se utilizan de 4 gramos en 100 mililitros para pasarlos a 10 minutos, o la dosis de mantenimiento que se hace a 1 gramo por hora. Aquí en estos temas sí no me voy a meter mucho porque ustedes son los expertos, solo revisé algunas de las guías, y uno de los puntos que sugieren en el manejo anestésico es, bueno, toda paciente que ingresa a la unidad quirúrgica se les debe comentar, debe llegar el obstetra y decirles que es una paciente que tiene preeclampsia. Ustedes deben de estar informados, tienen que valorar las alteraciones en la coagulación, su vía aérea, las complicaciones anestésicas previas, grado de hipertensión, su nivel de conciencia y los fármacos que está utilizando. Aquí es muy importante el recuento plaquetario.
Y bueno, en caso de que haya un recuento plaquetario disfuncional, se tiene que hacer además otras valoraciones en cuanto a la coagulación. Y aquí, bueno, aquí el sangrado en el espacio peridural, bueno, según las últimas guías comentan aquí que no se ha asociado a sangrado dentro del espacio peridural, sobre todo en anestesia neuroaxial, cuando encontramos recuentos mayores a 75,000 plaquetas, siempre y cuando no exista una disfunción plaquetaria o coagulopatía asociada. Estos mismos niveles de plaquetas pues, son los necesarios para retirar el catéter. Y a menos de que exista coagulopatía, disminución en la concentración plaquetaria o administración de un agente antiplaquetario como aspirina, que se usa de forma muy común en la profilaxis para preeclampsia, pues aquí no habría problema a excepción de esto, de usar esos niveles. Y bueno, la tromboprofilaxis siempre es importante, y más porque estas pacientes, como les dije, lo del reposo duran a veces más de 4 días internadas en reposo, el daño endotelial, todo esto, aparte terminan en cesárea, daño endotelial agregado, y pues son pacientes que tienen riesgo de trombosis. Entonces, pues bueno, aquí son también las mismas indicaciones que ya conocen. No se debe administrar heparina de bajo peso molecular en el posparto hasta después de 2 horas del retiro del catéter peridural. El bloqueo neuroaxial se puede aplicar después de 10 a 12 horas de la última dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular, y también se puede aplicar después de 24 horas de la última dosis de la heparina con dosis terapéutica. Esta es en dosis profiláctica. La anestesia espinal pues es preferible en ausencia de catéter epidural, ya que el efecto es más rápido, y bueno, pues ustedes saben, ahí las agujas son de menor calibre. La anestesia espinal es preferible a la anestesia general, ya que evita riesgo de respuesta hipertensiva a la intubación. Entonces, claro, me van a decir, no, pues si tenemos un síndrome HELP con menos de 75,000 plaquetas, adelante, o sea, no hay ningún problema, o sea, pero en casos donde tengamos un recuento plaquetario adecuado, pues podemos optar por la espinal. Y las anestesias regionales también es una opción apropiada para quienes toman dosis bajas de aspirina en ausencia de coagulopatía con recuento adecuado de plaquetas, que ya había comentado. Aquí también un artículo del doctor Dennis de la anestesiología del 2012 dice que en ausencia de contraindicaciones, la analgesia neuroaxial es apropiada para mujeres con preeclampsia durante el trabajo de parto, y anestesia neuroaxial es el método preferente de anestesia para cesárea en mujeres con preeclampsia. Aquí, bueno, son más puntos a favor de la analgesia y de la anestesia neuroaxial. No afecta, no pone en riesgo al feto, lo que muchas veces lo que nos causa un poco de estrés es la hipotensión que pudiera haber, y con eso la disminución del flujo, pero al parecer no hay alteración en el Doppler de la umbilical una vez que se hace este tipo de tratamientos, y más con la analgesia epidural, que pues es más noble que la anestesia como tal. Aquí otro de los puntos claves es la oxitocina, sigue siendo el uterotónico de elección, y hay que evitar la ergonovina. El tratamiento del edema agudo de pulmón es similar a la paciente no obstétrica. Y pues bueno, yo aquí dejé un poco ya más abierto el tema, porque la siguiente charla nos van a aclarar muchas de las dudas que surjan aquí. Estas son solo algunas de las indicaciones para ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Una paciente con eclampsia tiene que ingresar a la unidad de cuidados intensivos, el HELP, choque hemorrágico, alteraciones metabólicas, oliguria, alteraciones en la coagulación, los tratamientos hipertensivos que requieran intravenosos, y datos de falla cardíaca, alteraciones neurológicas. Pues les agradezco mucho que me dieron esta oportunidad de estar aquí con ustedes, y cualquier duda, ahí está mi correo electrónico. Perdón. Le agradecemos al doctor Roberto, pero antes de darle su agradecimiento, ¿hay alguna pregunta o que le quieran hacer con respecto al tema? En este momento ya hay una serie de predictores de la preeclampsia, sí. Y que ya los hay en México, afortunadamente.
el SL... SFLT1, ajá, Así es. su relación con... Así es. Y hay algunos otros que en este momento no recuerdo porque los que manejan esto son ustedes, pero se está usando actualmente este tipo de situaciones en pacientes mexicanas en los hospitales públicos y privados. Los kits que ingresaron a México eran aún para investigación. Ya hay un medio particular que los está ofreciendo de forma abierta. Incluso hemos tenido pacientes con nefritis lúpica que son pacientes de difícil hacer la diferencia con pacientes con preeclampsia severa o preeclampsia agregada a la nefritis. En esos casos estamos planteando la posibilidad de que se hagan de forma regular. Pero sí, los primeros kits fueron más para investigación, son costosos. Está la relación SFLT1 sobre factor de crecimiento, andan alrededor de 3,000 pesos. Entonces, o sea, claro, el costo de saber al costo que puede llevar la catástrofe que es toda la preeclampsia, vale la pena. Pero bueno, como nosotros que trabajamos mucho en instituciones públicas, ese quizás es el mayor obstáculo. Pero sí, ya están esos kits. También hay kits para detección de preeclampsia en marcadores de primer trimestre. Pero, o sea, nosotros, de hecho, en materno fetal hacemos lo que es los índices de pulsatilidad de arteria uterina en primer trimestre y luego los repetimos en segundo trimestre y los anexamos con factores también moleculares. Pero aún así la sensibilidad es mucho mejor de estos nuevos factores de la relación SFLT1 sobre factor de crecimiento. No que sea mejor, sino que son complementarios. Las nuevas guías, bueno, lo que viene a continuación es eso. Y también hay otra cosa muy interesante, porque actualmente el tratamiento pues es solo la resolución del embarazo, pero sabiendo que existen estos factores moduladores, se han hecho estudios en algunas clínicas en Estados Unidos, sobre todo grupos pequeños, 3 pacientes con preeclampsia de inicio temprano muy lejanas a término que tienen poca posibilidad de una buena resolución, y se han usado un tipo de membranas que manejan polaridad y absorben todos los factores, o sea, como que barren con esos factores, con el SFLT1, y curiosamente ha dado muy buenos resultados. Entonces parece que el futuro de la preeclampsia no nada más va a ser la resolución, quizá no sabemos en cuántos años, pero ya tenemos un horizonte ahí un poco más claro hacia ese punto. La pregunta, perdón, va orientada a lo siguiente: si tenemos pacientes de 20 semanas y que tienen antecedentes de preeclampsia o factores de riesgo para la misma, bueno, sabemos que va a ser preeclampsia en ese siguiente embarazo. Si es una primigesta, igual. Claro. Se la vamos a aplicar a todas las pacientes de 20 semanas, 25 semanas. ¿Y qué vamos a hacer una vez que detectemos que esa paciente tiene riesgo de sufrir a futuro o ya está sufriendo algún problema de esta? ¿Y qué vamos a hacerle? Sí, bueno, hay profilaxis. Por ejemplo, lo que usted comenta es muy importante. O sea, si sabemos que esa paciente va a cursar con preeclampsia por estos factores, esa paciente se tiene que llevar un control muy estricto. Muchas veces a las 20 semanas ya hay poca posibilidad de hacer manejo profiláctico. La mayoría de los manejos profilácticos que se hacen es aspirina, dosis bajas de 75 miligramos, pero la ventana ideal para el uso, la que ha mostrado beneficios, solo es de las 12, o sea, iniciar a las 12 hasta las 16. Es una ventana muy, muy reducida. Bueno, realmente está reducida, entonces muchos pacientes llegan después. También estamos usando, hay una publicación en el British Medical Journal sobre el uso de L-arginina, un suplemento que se vende incluso en las tiendas como GNC. Todavía no está muy estudiado, es un donador de óxido nítrico, pero mostró datos interesantes en el uso también alrededor de las 16 a 20 semanas. Y el calcio en población de bajo consumo también es otro factor. Entonces tenemos tres terapéuticas que pudiéramos agregar a una paciente que tiene ese riesgo que usted comenta. Y de hecho desde las 16 semanas ya se podría hacer los factores para saber qué paciente tiene riesgo. Ahora, si usamos todos esos factores de riesgo que tenemos, y aparte los factores angiogénicos ya los tenemos claros, pues en esa paciente sí podemos hacer el uso de todos estos fármacos como profilaxis, y no se ha demostrado así que sea la panacea,
pero sí tiene una muy importante reducción en la morbilidad. Si era una paciente que iba a iniciar con preeclampsia de inicio temprano y muy severo, esta paciente podemos alargar esa latencia y puede resultar que desarrolle una preeclampsia ya de inicio más tardío y más benigno. Entonces sí tiene beneficio. En lugares donde no se cuenta con todos estos factores, no se cuenta con ultrasonido del primer trimestre y todo eso, la Organización Mundial de la Salud sí está sugiriendo el uso de la aspirina de forma regular, 75 miligramos, pero como pues aquí tenemos la aspirina Protec, es válido usar la más cercana, que es de 100 miligramos. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacerle al doctor Roberto? Bueno, pues le agradecemos entonces al doctor Roberto su participación y su... perdón, acá hay una pregunta. Perdón, doctor. La determinación de ácido úrico en cuanto a la severidad, porque okay. Si no tenemos esos kits fabulosos. Sí, bueno, es que hay muchos, el ácido úrico realmente es un factor pronóstico, pero tiene muy mala sensibilidad. Realmente una paciente cuando está en el periodo gestacional aumenta su volumen circulante, el volumen plasmático, entonces aumenta la filtración glomerular, todas estas situaciones. El ácido úrico en pacientes con preeclampsia sí tiende al aumento por la destrucción, la necrosis placentaria y la disminución de la filtración glomerular. Pero el ácido úrico como tal, cuando está por arriba de valores de 5.5, que es lo que se ha manejado por lo regular, se usa más el 6, pero en una etapa temprana del embarazo, valores mayor de 5.5, sí se ha relacionado, al igual que elevación en los triglicéridos y colesteroles a rangos muy, muy elevados. Y sí, es otra forma de vigilancia, y qué bueno que la menciona. Pero el único problema es que no se acerca a la sensibilidad que pudieran tener esos factores. O sea, son pacientes que hay que tenerlas más con una vigilancia más estrecha, pero no podemos asegurar que esa paciente le va a cursar con preeclampsia, porque quizá es una paciente que previo al embarazo manejaba valores de ácido úrico más elevados y en ese momento está manejando esos valores bajos, pero para ella, digamos. Uh-huh. Ya no hay ninguna pregunta ahora, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí le agradecemos y le damos un aplauso al doctor por su excelente ponencia.